Este año, Aprendo en Casa te sigue acompañando en tu retorno al cole con los mejores programas del 2021. Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de primaria. ¡Niñas y niños! ¡Qué bueno verlos de nuevo! Estamos de vuelta aquí, en nuestra red, para seguir aprendiendo junto a Macabot y las demás niñas y niños de la red. ¡Ay, cómo han estado! Espero que en este tiempo libre hayan recargado energías. Como ven, hemos hecho muchos cambios en nuestro laboratorio. Y por ello, en algunos días les mostraré una gran sorpresa que los alegrará. Pero, por el momento, Macabot, tú ya sabes qué poner. Vamos a jugar a las estatuas para renovar nuestra energía y seguir con nuestro día más contentos. Pero antes de jugar, empezamos tomando aire. Sígueme, vamos. Soltamos. Eso es, atraemos toda la energía positiva hacia nosotros. Una vez más. Y eso es, ahora que tenemos toda la energía positiva con nosotros, vamos a comenzar a compartirla por toda la casa. Vamos haciendo círculos con el torso. Eso, de un lado hacia el otro. Vamos. Eso. Seguimos compartiendo toda la energía positiva. Eso es. Bien, ahora que estamos listos para jugar a las estatuas, haremos lo siguiente. Cada vez que la música suene, vamos a correr por todo el espacio, como si estuviéramos apurados, o también podemos bailar. Eso, pero muy alerta, porque cuando la música pare, tendrás que tomar aire e imitar la imagen que sale en la pantalla. Eso es, comenzamos entonces. Y musiquita, muy bien, yo quiero bailar, eso es. ¡Stop! ¡Vamos! Eso es. Mantenga el equilibrio. Muy bien. Música, eso es. Vueltita por aquí. Yo quiero ir por abajo, eso es. Ok, vamos, imitamos la imagen. Mantén el equilibrio. Eso es. Mantén ahí. Muy bien, seguimos. Y nos movemos por aquí, nos movemos por allá. Eso es. Grande. ¡Uy! La imagen. Vamos, continuamos. Seguimos con la imagen aquí. Musiquita. Eso es. Musiquita por aquí. Eso es. Seguimos moviéndonos y imagen. Vamos a imitar esa imagen. Y nos concentramos. Eso es. Aprovechamos en respirar. Muy bien. ¿Qué les ha parecido la actividad? Yo me siento lista y con toda la buena energía para continuar mi día. Recuerden que esto lo pueden hacer en todos los momentos para repetirlo cada vez que ustedes se sientan un poco tensos. ¿Ok? ¡Listos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Uy, verdad! Dejé a Macabot descargando algunas noticias. Porque siempre es importante estar informado sobre los sucesos que están ocurriendo en nuestro país, sobre todo en el aspecto climatológico. ¡Hola, Techi! ¡Hola, niñas y niños! Les cuento que estoy muy emocionado de volvernos a conectar a la red. ¿Oh? ¡Hey, Techi! ¿Qué estás leyendo? Estaba leyendo una noticia muy interesante. Es sobre los fenómenos climáticos que ocurren en nuestro país.
¡Oh! ¿Y qué pasó en la noticia que leíste? Informaba sobre la caída de un huaico. ¿Un huaico? ¡Ay! ¿Y dónde ocurrió eso? ¿Quién escribió esa noticia? ¿Me enseñas la noticia, Techi? ¡Claro que sí! Porque hoy vamos a leer esta noticia para poder comprender y conocer más sobre el impacto de un fenómeno natural climatológico en nuestro país. Y antes de compartirles la noticia que estaba leyendo, es importante que sepamos: ¿qué es una noticia? Yo creo que son hechos de interés público que acaban de suceder o que recién se descubren. Son hechos reales que son de interés para el público. Nos describen qué pasó, a quién o quiénes, cuándo, dónde, cómo y por qué. También he visto que en algunas noticias incluyen las declaraciones de las personas. Así es. Puede incluir declaraciones de las personas que participan en los hechos o de testigos. Estas declaraciones se escriben entre comillas. Y las noticias tienen titulares, ¿no? Mi papá, cuando sale a trabajar, a veces se para en el kiosco de periódicos a leer los titulares de las noticias. El titular es una de las partes de una noticia. ¿Quieres saber cuáles son las otras partes? ¡Claro que sí! ¡Ay! Te cuento que la primera parte de una noticia es la fecha. Esta indica el día en que se publica la noticia. Luego está el titular. Generalmente se espera que el titular sea el título principal del texto y es el que resume de qué trata la noticia. Pero los titulares no siempre son así, sino que se ponen con diversas finalidades. Por ejemplo, para llamar la atención, crear expectativa o generar diversas opiniones entre los lectores. ¿Y cómo nos damos cuenta? Respondiendo a la pregunta, ¿de qué trata la noticia? ¡Wow! Ese es el secreto para un buen titular. Ahora, ¿ves lo que está debajo del título? Eso se llama bajada o subtítulo. Es una frase que busca complementar la información brindada en el titular. Y lo demás ya es el cuerpo de la noticia, ¿verdad? ¡Sí! El primer párrafo es muy importante. Es la entrada a la noticia y responde a la pregunta clave. ¿Qué ocurrió? Techi, justamente eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué ocurrió en la noticia del huaico? Sí. Les voy a mostrar la noticia para que la analicemos juntos. Salió publicada en el diario El Comercio. Lluvias y destrucción. Huaico arrasó con el distrito piurano de Canchaque. Ese es el titular, ¿verdad? Muy bien, Valentín. ¿Dónde ocurrió el huaico, Techi? La noticia informa que el huaico ocurrió en el distrito Canchaque, ubicado en Piura. Ay, ¿y dice si hubo afectados? Sí, hubo 3.600 familias afectadas. Oh. También fueron afectadas
300 hectáreas de cultivo. 15 viviendas desaparecieron y 60 están afectadas. Hay 4 puentes carrozables y peatonales destrozados. Además, lamentablemente, murieron muchos animales. ¿Y cómo se originó ese huaico? El huaico se produjo a consecuencia de las intensas lluvias ocurridas en los últimos días. Además, su poder destructivo se vio intensificado y alterado por la presencia de botaderos que desviaron el aluvión hacia el pueblo. ¿Botaderos? ¿Qué es eso? Un botadero es el lugar donde se acumulan los residuos sólidos o basura sin ningún tipo de control. Los residuos no se compactan ni se cubren diariamente. Eso produce olores desagradables, gases y líquidos contaminantes. ¿Y qué se puede hacer con los botaderos para que no compliquen más los efectos de un huaico? Deberían ser clausurados. Es decir, suspender su funcionamiento de manera definitiva o, en el mejor de los casos, ser reubicados y convertidos en botaderos controlados o de relleno sanitario. Lo que se debe tomar en cuenta para su ubicación son características generales del lugar, su ubicación, es decir, que no se encuentre en el cauce de un río, de tal forma que no haga más peligroso el desplazamiento del agua de las lluvias. Tomar en cuenta todo esto disminuirá los impactos ambientales que ocasiona, así como los aspectos socioeconómicos y de salud. ¡Ah! ¡Ya entiendo! Es importante conocer el impacto de los fenómenos climatológicos en nuestra vida, porque al conocer cómo se producen y las consecuencias sobre las personas y la comunidad, se podrán realizar acciones de prevención para minimizar sus daños. ¿Y dónde se inició el huaico, Techi? La noticia dice que el huaico se originó desde el caserío de Agua Blanca y llegó hasta el caserío de Hualtacal, discurriendo a través de la quebrada Puzmalca. ¿Eso quiere decir que varios lugares a su paso fueron afectados? Entre ellos están los caseríos Pampa de Minas, Los Potreros, Santa Rosa, Chirigua, La Afiladera y los alrededores. ¡Uy! ¿Alguien habrá ayudado a estos caseríos? Las municipalidades distritales son las que vienen realizando el monitoreo y la atención con alimentos, camas, frazadas y medicina. Me he quedado impresionado por todo lo que puede ocasionar un huaico. ¿Sabías que la palabra huaico proviene del idioma quechua y significa quebrada? Pero también se usa para referirse al movimiento de grandes cantidades de lodo y rocas que se desprenden en la zona alta de la cordillera de los Andes. ¡Ay! ¿Y qué es una quebrada? Una quebrada es una zona estrecha por donde un río se abre paso para bajar desde lo alto de la cordillera y generalmente es una zona accidentada. ¡Uy! Durante un huaico, la mezcla de lodo y piedras avanzan con mucha rapidez y ruido a través de las quebradas. Mi abuelita dice que los huaicos se producen sobre todo en las épocas de lluvias.
y que pueden llegar hasta los poblados que están en la parte baja de las quebradas, causando daño a todo lo que esté a su paso. ¡Ay! Pueden ser muy peligrosos y causar grandes daños, como hemos visto en esta noticia. Otro dato interesante es que los huaicos son fenómenos que ocurren periódicamente desde hace miles de años y seguirán ocurriendo en tanto haya excesivas lluvias. Por lo tanto, las personas que viven en esas zonas o cerca deberían tomar las previsiones del caso para evitar sufrir las consecuencias de eso que sabemos que siempre ocurre. ¿Y qué otros fenómenos naturales nos pueden afectar, Techi? Es una pregunta muy interesante. ¿Te parece si nos tomamos un descanso mientras pensamos en la respuesta? ¡Claro! Niñas y niños, vamos a tomarnos un descanso y luego seguiremos hablando sobre las noticias y el impacto de los fenómenos climatológicos. Lo importante es que ya estamos de vuelta para seguir aprendiendo juntos. ¿Recuerdas lo que vimos en el bloque anterior? Leímos una noticia, Techi. ¿Y sobre qué era la noticia? Sobre un fenómeno natural en Canchaque, Piura. Hubo un huaico que dejó afectadas a varias familias, así como sus cultivos, sus viviendas y hasta su ganado. Así es. Fue bastante grave. Sí, pero la municipalidad distrital ayudó a los afectados con víveres, medicinas, camas y mantas. Y está al pendiente de lo que pase en sus caseríos. Pero, sabemos que las lluvias siempre ocurrirán. Por eso, las personas debemos hacer cosas para evitar que estas aguas causen más daño. Por ejemplo, limpiar el cauce de los ríos. Evitar hacer botaderos de residuos. Pero sobre todo, evitar construir cerca al cauce de estos ríos o en medio de una quebrada. ¡Así es! Techi, antes del descanso, nos preguntamos si había otros desastres causados por el fenómenos climáticos. ¡Sí! ¿Tú qué crees, Valentín? ¿Conoces alguno? Aquí en Ayacucho se dan las heladas, que es cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 grados. ¡Uy! ¡Qué frío me da solo de escucharlo! En otras zonas del Perú se dan inundaciones, tormentas de granizo, vendavales, tormentas de nieve, friaje, sequías. Y todos esos fenómenos pueden afectarnos, ¿verdad? ¡Claro que sí! Y no solo a las personas, también al desarrollo de actividades económicas, como la ganadería, la agricultura, pesca, actividad forestal, construcción de viviendas y hasta el turismo. Pero, ¿por qué se dan estos fenómenos, Techi? ¿Es normal? El clima siempre ha tenido su propio curso, pero en las últimas décadas ha ido sufriendo cambios en su comportamiento. Por ejemplo, las lluvias han impactado demasiado en los caudales y el nivel de los ríos. Y por eso los ríos se desbordan. ¡Claro! Leí que todo
Todo esto es producto del cambio climático. Y que nuestro país es muy vulnerable a estos cambios. Pero nuestro clima es diverso, ¿verdad? Sí, tenemos una gran diversidad climática. Los especialistas dicen que el Perú tiene 27 de los 32 climas que existen en el mundo. ¿Cuáles serían los principales efectos del cambio climático en las comunidades del Perú, Techi? Por ejemplo, se podría perder la quinta parte de la superficie de nuestros glaciares en los próximos 30 años. ¡Ay, qué triste, de verdad! ¡Ay! También estarían en peligro de extinción muchas especies de la flora y la fauna biodiversa que tenemos en la Amazonía. Asimismo, podrían perderse los cultivos más vulnerables: el maíz, la papa, el arroz. Oh, pero si esos alimentos son los que más comemos muchas familias. También se podría destruir mucha infraestructura vial. Al menos en nuestro país se estima que casi la totalidad de las pistas y carreteras son vulnerables a los cambios climáticos. Se estima que en 40 años el Perú tendría casi la mitad del agua disponible que tiene hoy. Y que el aumento de las temperaturas hará que ocurran con mayor frecuencia los incendios forestales y la expansión de plagas que afectan los cultivos. Además, conforme el clima cambie, las áreas ocupadas por muchas especies no serán aptas para su supervivencia. Techi, sería muy triste que todo eso pase. Ay, Por eso, considero importante haber leído esta noticia. Nos ayuda a conocer más sobre los fenómenos climáticos y en especial sobre los huaicos, para saber cómo pueden afectarnos y sobre todo, tomar conciencia sobre las consecuencias del cambio climático. Si no actuamos para prevenir sus efectos desde ahora. ¿Sabes, Valentín? Después de leer esta noticia sobre el fenómeno climatológico, me pregunté una cosa. ¿Qué, Techi? ¿Será importante conocer y leer noticias de manera cotidiana? Yo creo que sí. Las noticias nos informan y nos mantienen al día sobre todo lo ocurrido en nuestra localidad, región, país o incluso en el mundo. ¡Ay! ¡Exacto! Las noticias nos cuentan cómo ocurrió un suceso, dónde, cuándo, quiénes estuvieron involucrados y por qué. Son preguntas importantes que una noticia debe responder. Valentín, ¿será importante conocer los fenómenos naturales que existen en nuestro país y comunidad? Sí, Techi, porque investigando más sobre estos fenómenos, podremos prevenir los impactos que puedan ocurrir y así evitar pérdidas. ¡Exacto, Valentín! Podemos prevenir, como dijiste hace un momento. ¿Y sabes? Por eso creo que es importante que de ahora en adelante investiguemos a fondo. Así sabremos cuáles son sus consecuencias y cómo podemos reducir los efectos de los desastres actuando con prevención. Sin embargo, todo lo que me has comentado hoy me ha dejado preocupado. Está en nuestras manos hacer algo por nuestro planeta y el ambiente. Pero debemos recordar que esto no es solo responsabilidad de los ciudadanos,
sino de las autoridades y las empresas, es decir, todos los integrantes de la sociedad. ¡Yeah! Bueno, niñas y niños, en las siguientes semanas estaremos aprendiendo un poco más sobre los fenómenos naturales y cómo nos afectan. Lo importante es que sepamos cómo estar preparados y así podamos afrontar estos eventos naturales para reducir el impacto en nuestra localidad. ¡Nos vemos, niñas y niños! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.